siempre. Ocho horas, 4 minutos y ya estamos de vuelta con Pueblada, con una entrevista que habíamos ya anticipado, que habíamos anunciado, que ya tiene sus primeros saludos. Acá Nahuel Maximiliano Bossini nos dice: buen día San Miguel, mate cocido y a seguir militando. Y vamos a hablar en este contexto, un poco adelantábamos recién, en el que está siendo tan atacada donde hay un ajuste tan grande en el área de discapacidad en el Estado Nacional, y bajo la presunción de irregularidades o la denuncia de supuestas irregularidades en el sistema de pensiones y la entrega de certificados, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, busca eliminar 400.000 pensiones. Todo esto se suma a un contexto general de vaciamiento de la política social en general en el Estado Nacional, y como decíamos recién, una demanda que no desaparece, sino que se concentra en los gobiernos provinciales y municipales. Y para hablar de ello y para quitarnos la duda de si es sanmiguelino o sanmiguelense y muchas otras cosas más, está acá ya con nosotros Bernarda Meglia. Ella es subsecretaria de Políticas Sociales en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Ber, buen día, ¿cómo andás? Buenas, bien, todo bien, gracias por la invitación. Y para mí es sanmiguelino. Sanmiguelina. Bien. Pero en realidad hay que chequear. Sanmiguelina como el gordo Dan, así que para el próximo bloque, si nos sale un ratito también vamos a preguntar. Arrancamos así. Hay sanmiguelinos y sanmiguelinas. Claro, por favor. Pero bueno, veníamos hablando un poco de toda esta cuestión del ajuste en las políticas sociales en general que venimos denunciando, y en particular con discapacidad, que también volvió a tomar centralidad a partir del proyecto presentado en el Congreso Nacional de Emergencia Nacional en Discapacidad. Arrancar por preguntarte sobre eso. Bueno, ahí hay algo que se viene haciendo bastante grave desde el gobierno nacional, entre otras cuestiones, que es que ya ellos lo que primero hicieron fue pasar a la ANDIS al ámbito del Ministerio de Salud. Entonces, ya desde lo que eso implica volver a pensar la discapacidad desde un modelo médico hegemónico, ¿no? Como un problema de salud. Cuando en realidad lo que venía primando es el modelo social de la discapacidad, pensarlo como un modelo social, del que nos tenemos que hacer cargo todos y no una problemática de salud. Entonces, esa ya fue tal vez la primer señal que, de hecho, las organizaciones que vienen laburando esto y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad alertaron como, paren, si lo están pasando al ámbito de la salud a la ANDIS, tiene un significado fuerte. Ese fue como el primer paso. Después de ese primer paso que se dio, vino esto de empezar a auditar las pensiones. Y cuando ellos empiezan a auditar las pensiones, en realidad, sí, agarraron la excusa de, no sé si se acuerdan de Adorni con la radiografía de la cola del perro, que ese fue como el inicio de todo para empezar a justificar lo que iban a hacer. Radiografía que encima después se comprobó que efectivamente una persona había presentado, que los médicos habían auditado y rechazado. O sea, nunca existió una pensión que alguien dio de alta a raíz de esa radiografía. Claro. Pero esa parte nunca nos enteramos. Y desde ahí ellos ya empezaron a avanzar en este proceso de auditorías. Para eso lo que hacen es presentar un decreto. Esto lo hace Diego Spagnuolo, que es el titular de la ANDIS actualmente, que era como un abogado tuitero muy amigo, así conocido de Milei, y arranca ahí, no tiene ninguna experiencia previa o laburo en esta temática en particular de la discapacidad. Sacan un decreto a través del cual establecen, por ejemplo, que para poder cobrar esa pensión por discapacidad, vos tenés que estar incapacitado laboralmente. Tenés que tener un mínimo de un 66% de incapacidad laboral para poder cobrar la pensión. Y además no podés convivir con nadie que pueda solventar los gastos de manutención. O sea, un pibe que vive con sus viejos, si tiene discapacidad, no puede cobrar la pensión si sus papás pueden llegar, a fin de mes. Claro. Cuando en realidad la pensión está pensada desde el modelo al cual, el modelo social de la discapacidad, que tiene que ver además con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual nuestro país adhirió.
esa pensión está pensada no como una ayuda, digo, es un derecho de las personas con discapacidad que les permite, pueden trabajar, pero esto les permite igualar o tratar de equiparar un poco las condiciones, porque en general no acceden a los mismos laburos, no tienen los mismos derechos. Bueno, la pensión buscaba achicar esa brecha. Al volver a esta idea de incapacidad laboral, deja fuera a un montón de gente que no estaría en condiciones. Y además, para establecer ese 66%, digamos, ellos armaron un nuevo baremo, ¿no? Como que es el sistema, digamos, para poder evaluar los distintos grados de incapacidad. Uh-huh. Y ahí establecieron y usan algunas caracterizaciones como idiota, imbécil. Vieron que había sido noticia el año pasado. Sí. Uh-huh. Que había salido incluso después de eso, porque todo el mundo salió a repudiarlo, porque ya era algo que nadie podía hacerse boludo, digamos, lo que estaba pasando. Salieron a decir, bueno, no, sí, como a pedir disculpas, pero no lo cambiaron. Y sigue figurando así. Entonces sigue siendo una categoría posible imbécil, ¿entendés? Digo, es ese nivel de locura. ¿Qué hicieron a raíz de eso? Bueno, empezaron a comunicarle mediante carta documento a las personas que recibían la pensión que se presenten en tal fecha, tal día, con los estudios médicos necesarios para dar cuenta de su discapacidad. Y ahí empiezan las dificultades, digo, porque a mucha gente esa carta documento nunca le llegó. Yo hace 2 días estaba hablando con un compañero justamente sanmiguelino que tiene una discapacidad y que nunca recibió la carta documento, y ahora se entera que se la habían intentado entregar, pero figura como que no la recibió, y él vive en el mismo domicilio de siempre que tiene registrado, sin embargo no le llegó, así que ahora está viendo qué puede hacer presentando reclamos a la ANDIS, pero es probable que ya el mes que viene no pueda cobrar. Si eso es así, eso le está pasando a mucha gente, eso por un lado, y por el otro, los que sí recibieron la carta documento y les figura que se tienen que presentar, en San Miguel, por ejemplo, pasó que convocaron a 300 personas en el mismo horario, en el depósito de una clínica privada, a esperar ahí horas, personas con todo tipo de discapacidad, personas que no, algunas no se pueden movilizar, digo, los convocaron ahí a la misma hora a ver cómo iban pudiendo evaluar a cada uno. Algunos se volvieron a su casa sin haber tenido la evaluación y no saben lo que va a pasar. Digo, es un nivel de... es la misma lógica de abandono, de crueldad del gobierno de Milei en todos los ámbitos. Lo que pasa es que en este ámbito en particular me parece que no lo podemos creer, ¿no? Porque me parece que es haber traspasado todos los límites de lo posible. Y sí, efectivamente, como decías vos, Chino, se calcula poder dar de baja a lo largo del año 400.000 pensiones por el ahorro que le significaría al gobierno nacional, porque ellos lo piensan en ese sentido. Uh-huh. No, qué locura, qué insensibilidad. Y bueno, nada, y preguntarte, y alargo para que llegues con el mate, nada, eso, ¿no? Cómo impacta en la provincia y qué se hace desde la provincia también, qué se puede hacer en este contexto tan devastador. Nosotros en la provincia, por suerte, tenemos un ámbito, digamos, en el que venimos trabajando, que es el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. Ese Consejo Provincial lo que hace es reunir a representantes de todas las áreas del Estado provincial, digamos, representantes de todos los ministerios y organismos, y además a ONGs y asociaciones civiles que vienen laburando con la discapacidad. Lo que se hace en ese consejo es laburar en común las principales problemáticas. Lógicamente la agenda lamentablemente la está poniendo el gobierno nacional porque hay que ir atrás de todo lo que van destruyendo, pero sí lo que está buenísimo es poner en común las herramientas que tiene en este caso cada ministerio o cada organismo para pensar cómo damos respuesta con las dificultades que eso conlleva, porque digo, el gobierno provincial no se puede hacer cargo por el valor que tienen de todas las pensiones que la nación pretende dar de baja, más con la situación de ahogamiento financiero que está ejerciendo el gobierno nacional sobre la provincia. Entonces, este consejo nos permite eso, ¿no? Poner en común todas las herramientas que tenemos y también ir atrás de poder ir generando herramientas para acompañar. Ahora, cuando fue esto de las auditorías, el consejo está dividido en comisiones que van laburando distintas temáticas. Una comisión es la de emergentes, justamente, que está pensado para agarrar rápido los quilombos, digamos, que se van presentando. Entonces, lo primero que hicieron salió esto de las auditorías, se armó rápidamente una guía que nosotros socializamos a través de las redes para que aquellas personas que recibieran o pensaran que pueden llegar a recibir la carta documento
puedan efectivamente saber qué paso seguir y cómo ser acompañados en ese proceso. Se armó la guía de manera tal que pueda ser leída por cualquier persona más allá de su discapacidad. Está hecha también en braille, está hecha también en lenguaje sencillo, digo, con todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque es una guía que se arma en conjunto con las organizaciones. Que eso, no lo dije antes, pero digo, es un punto muy importante. Cuando sale este decreto el año pasado, el 843, que modifica la manera de asignar pensiones y de evaluar las que ya existen, las organizaciones lo primero que dicen es no participó ninguna persona con discapacidad en ese proceso. Claro. O sea, y las cartas de documento que las personas reciben no están hechas en ningún lenguaje sencillo, no tienen en cuenta que van a ser recibidas con alguien con discapacidad. Entonces, bueno, ese es el diferencial para mí enorme que tiene el trabajo que hace la provincia, que es que lo hacemos mancomunadamente con esas organizaciones y con personas con discapacidad, que tienen que participar de los procesos, que cada vez que hacemos un comunicado desde el COPRODIS participan en la redacción de ese comunicado, que son parte, digo, integralmente. Y sí, lo que tenemos, digamos, como trabajo y como tarea desde ese consejo es también hacernos cargo de que tenemos una deuda gigante, enorme, para con las personas con discapacidad en general, y que tenemos que ser nosotros los garantes de poder transversalizar esa perspectiva en todas las políticas que llevamos adelante. Digo, es algo que todavía nos falta, que hay que elaborarlo mucho, pero que, mira, en la última sesión que tuvimos del COPRODIS, se sesionan 4 veces al año, más allá de todo el laburo que se hace. Ahora 2 o 3 semanas tuvimos la primera sesión del año y tuvimos una asistencia perfecta, diría yo, porque hubo representantes realmente de todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires, de absolutamente todos, y de todos los organismos y de muchas ONGs que antes no habían venido. Nosotros siempre invitamos a todos y empezaron a participar, y está buenísimo porque participan activamente de las comisiones, de lo que se trata, de cómo se piensa. Digo, hay una lucha ahí enorme para llevar adelante. Teníamos ya de por sí mucho para hacer y ahora Milei nos tira encima todo esto, entonces el laburo es triple, pero bueno, hay una voluntad y predisposición que yo creo que tiene que ver también como con un mandato de Axel en general en la provincia de proteger a los bonaerenses, de estar presente. Bueno, eso se plasma directamente en ese consejo. Bueno, primero nada, agradecerte por venir a Puebla, a la Radio de las Madres. Entiendo que bueno, se está trabajando en un proyecto de declaración de emergencia nacional en discapacidad. Sabemos que la provincia acompaña, que bueno, a nivel nacional está más complicado, pero preguntarte bueno, cómo se está llevando adelante esto y en qué situación está. Mira, sí, eso es un proyecto que vienen haciendo las organizaciones y además que lo presentó Arroyo en comisión y tuvo dictamen favorable para ser tratado en la Cámara. Eso fue el 30 de abril, así que ahora estamos esperando para ver cuándo va a ser tratado efectivamente, pero justamente lo que busca es retrotraer las decisiones que se tomaron el año pasado en base a estos decretos, eliminar estas categorías que yo les decía nefastas y obsoletas que están usando y poder dotar de presupuesto efectivamente a la ANDIS para que pueda ejecutar las pensiones como debe ser. Digo, porque además ahí hay una cuestión que es, ellos hablan de esto de la asignación discrecional de pensiones. Y no hay nadie en desacuerdo con que se pueda auditar lo que se pueda auditar y que sea eficiente el recurso y le llegue a quien le tenga que llegar. El problema es que en el medio se van cayendo pensiones de personas que efectivamente las necesitan. Y para que se vean ahí, en Argentina hay más de 5 millones de personas con discapacidad, casi 6 millones, y sin embargo hay menos de 1.200.000 pensiones. Entonces hay un 20% de personas con discapacidad cubiertas por esa pensión. O sea que claramente no es que tenemos pensiones de más, tenemos pensiones de menos. Digo, hay mucha gente que la necesita y a la que todavía no le llegó. Que eso es algo que se viene haciendo un laburo grande. En realidad es con Néstor en 2003 que se empiezan a abrir las altas. Antes las pensiones se daban altas por bajas nada más y era un cupo cerrado. Bueno, Néstor, entre otras de las increíbles cosas que hace es esto de abrir para que pueda haber altas en función de la necesidad. Bueno, todavía nos queda un camino largo para seguir ampliando derechos y acá por el contrario se está haciendo esto. Así que este proyecto viene, por un lado, a pedir esto, a que haya presupuesto, a que se mejoren presupuesto no solo para las pensiones, sino también para los prestadores, porque los prestadores, el transporte y demás, están diciendo que se van a declarar algunos en quiebra, que no pueden seguir prestando el servicio. Digo, eso es muy importante. La gran mayoría de las personas con discapacidad muchas veces requiere de estudios, de un montón de estudios médicos y demás, y acompañamiento, que si no hay una obra social ahí que lo banque, que lo cubra, no tienen manera de solventarlo. Entonces, bueno,
este proyecto viene de ley de emergencia a pedir poner eso en el ámbito de la discusión pública actual, y eso me parece que está buenísimo porque también trajo a esto, a que lo estemos hablando acá, porque esto viene pasando desde que llegó Milei y se recrudeció mucho el año pasado, pero no venía siendo noticia. Entonces me parece que este proyecto también lo que trae es, esto es noticia, esto es importante, esto está pasando y es gravísimo. Bueno, ¿cómo nos organizamos en función de eso? Ahora, pero no quiero decir nada porque no está chequeado, estaban pensando en convocar a una movilización al Ministerio de Salud en función de esto, pero yo todo lo chequeo con Raúl Lucero, que es nuestro director de discapacidad, que por cierto la verdad es que es una persona increíble, que sabe mucho de este tema y que viene laburando mucho de esto, y que bueno, es con quien chequeamos toda la información que corresponde de este ámbito, y me dijo, mira, todavía no lo tengo confirmado, listo, entonces no digo nada, porque si no aprovechaba para pasar el chivo y que se sumen. Cuando esté lo avisaremos. Obvio. Raúl Lucero, amigo además de la casa. Recuerdo el esfuerzo de gestionar la entrevista, no me acuerdo si finalmente la hicimos o no, y me van a matar porque lo hablamos hace unos días. Pero siempre está invitado cuando quiera, y es un tema... Todo esto que yo digo es... nada, si él habla es increíble. Bien, además la discapacidad termina siendo siempre, ¿no? Como un tema que debería ser para que algunos que sepan, hablen de todo esto, y en definitiva, bueno, es transversal a la vida de cualquiera de nosotros y nosotras. Y bueno, a ver, estabas hablando del Consejo Provincial, pero ahí preguntarte particularmente sobre tu función, sobre lo que te corresponde como subsecretaria de Políticas Sociales, y bueno, y cómo se acompaña también desde la SUBSE todo esto, no solo lo de discapacidad, sino en general a toda la población bonaerense. Y es un laburo gigante, que digo gigante por todos los, tal vez los ámbitos o las temáticas que abarca la subsecretaría, que por suerte cuenta con un equipo de compañeros y compañeras increíble, que hace que en este contexto, si vos pensás, bueno, qué cosas tiene a cargo la subsecretaría y cuál es la situación del país y de la provincia en particular, digo, es desolador, ¿no? Sin embargo, hay un equipo enorme de compañeros y compañeras para sostener eso y para poder seguir también acompañando en realidad a los y las bonaerenses en este contexto. En ese sentido, se viene elaborando mucho y reforzando las políticas que llevamos adelante. Digo, ahí como ejemplo es el programa más grande que tenemos como ministerio, como provincia, tal vez como país, es el servicio alimentario escolar. Y esto tiene que ver también, creo yo, y fundamentalmente con también lo que nos llama a hacer el Cuervo, digo, nuestro ministro, que es el primero que está ahí para pensar en cómo acompañar ante cada uno de los ataques que tiene Milei. Digo, el servicio alimentario escolar hoy llega a 2,5 millones de pibes y pibas en toda la provincia de Buenos Aires, que suena, bueno, número así nomás, pero si lo pensás, ahí, bueno, siempre Bruno Bozano, el director del SAE, hacía como esta comparación que para mí está bueno pensar, es, bueno, cuántas canchas de River o cuántas canchas de Boca implican, y mirá, si hacemos la cuenta, perdón, yo sé que estamos en la radio, entonces la gente... Pero yo había pensado en la cuenta esta vamos a decir Bombonera, porque yo soy Boca. Bien. Si son 2,5 millones de pibes y en la Bombonera entran 57.000 personas. Sí, 54 bueno, creo. Bueno, vamos a pensar 57, sí. La mitad más uno, y bueno. Son 43 bomboneras todos los días llenas de pibes comiendo, digo, porque es enorme. Son 11.000 escuelas donde todos los pibes, digo, están todos los días desayunando o merendando. Es algo gigante, enorme, que implica un montón de esfuerzo para la provincia de Buenos Aires, pero que sabemos que es fundamental y que es cada vez más necesario. Entonces me parece que ahí sí, donde vemos que está esa necesidad, bueno, se amplía y como se pueda, se llega y no damos un paso atrás, digo, a pesar de las dificultades que eso genera, digamos, ¿no? Somos medio fans del MESA y del SAE acá, lo hemos traído varias veces. Sí. Bueno, que es enorme, es gigante, digo, incluso, y tiene que ver también, ¿no?, con la composición de nuestra propia provincia, 17 millones de personas, de pronto somos más grandes que muchos países en cuanto... Entonces, digo, los números son medio demenciales, pero es real y implica un montón de laburo. Digo, yo justo la semana pasada hablando con compañeros de desarrollo de otras provincias, que también venimos hablando para ver, cómo... Joreca están haciendo ustedes también, cómo compartimos experiencias, qué programas tienen en este sentido, qué otros programas tienen. Yo estoy hablando con la que es la
como si fuera la subsede de políticas sociales de otra provincia, de La Rioja, estábamos hablando, y era como, bueno, tenemos medio las mismas temáticas, bueno, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, nosotros hacemos esto, claro, cuando comparamos números, lógicamente era como decía, no, pero pará, ¿cómo hacen? Bueno, sí, es un quilombo, es un quilombo porque es un montón, pero bueno, hay un equipazo de gente ahí laburando para poder llevarlo adelante, digamos. Uh-huh. Bueno, Ver, y te sacamos de la política social propiamente dicha para preguntarte, bueno, por este momento político, en términos más generales, de ajuste también en todo el resto de las áreas, de concentración de la riqueza. Venimos hablando, arrancamos el programa hablando también, bueno, de la represión, del endeudamiento. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estamos? Y bueno, y la pregunta, la más fácil, ¿cómo salimos de esto? Ah, sí, facilísimas, está bueno. No, a ver, la veo, digo, me parece que estamos en un contexto muy complicado y en cuanto a lo que decís de la represión y demás, yo creo que lógicamente siempre que hay políticas regresivas en términos económicos para el pueblo en general y que solamente favorecen a un grupo privilegiado y muy chiquitito y cada vez más chiquitito, como lo que está haciendo Milei, lógicamente ahí sí inevitablemente necesitan las fuerzas represivas para poder adoctrinar a ese pueblo, para poder amedrentarlo, para poder llevar adelante esas políticas, porque también el pueblo no es tonto en eso y se da cuenta de lo que pasa ahí hoy. La muestra más clara me parece que es los jubilados, digo, que los cagan a palos todos los miércoles, que este miércoles se volvió a recrudecer eso. Digo, eso son dos cosas, me parece, un poco que van de la mano y que demuestran la mezquindad del gobierno nacional a la hora de gobernar y lógicamente su voluntad de gobernar para un par de poderosos a los que le devolverán favores, a los que les garantizan seguir manteniendo su poder, y todo eso siempre en detrimento del pueblo argentino, del pueblo que gran parte de ese pueblo que votó a este gobierno con la esperanza de algo distinto, de algo mejor. Digo, yo no creo nadie votó a Milei con ganas de que le pise la cabeza al que tiene al lado. Nadie votó a Milei pensando en que su vecino esté peor, que deje de cobrar la pensión por discapacidad, que deje de tener el viejo que vive al lado, que deje de tener la cobertura de medicamentos. Me parece que nadie eligió eso, efectivamente. Uh-huh. Y que eso es lo más grave también y lo más preocupante, ¿no? Que había una sociedad, tal vez algunos esperanzados con algo, que claramente fueron defraudados, y eso también va generando todo un clima de descontento, de violencia. Digo, veníamos hablando nosotros con gente también del ámbito más educativo, que laburan efectivamente en escuelas, y no sé, esto se están recrudeciendo también las situaciones de violencia en la escuela, las situaciones intrafamiliares, digo, siempre estos momentos de crisis económica, de hambre, porque el tema es que hay hambre, no es que hay más o menos, digo, hay hambre, porque venimos de un proceso de varios años donde venimos decayendo, si querés, entonces no es que hay un piso, como cuando llegó Macri en su momento en 2015, uh-huh. Veníamos de otra situación, digo, hoy me parece que ya estamos en una situación muy complicada, en una situación el Cuervo siempre lo dice, digo, bueno, estamos en una situación de tragedia social y no es joda, digo, la palabra tragedia es fuerte, es grave, y eso está pasando. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Y me parece que lo mejor que podemos hacer es acompañar, abrazar a ese pueblo y organizarnos. Y no organizarlo, porque me parece que al pueblo no hay que organizarlo, sino que hay que incluirlo y hay que hacerlo parte también, y hacernos parte todos de este proceso de reivindicar nuestros derechos, de defender todo lo que habíamos logrado conquistar, que es un laburo enorme, pero que para mí implica también una amplitud grande que tenemos que tener nosotros, y en ese sentido a mí me parece que el ejemplo que da Axel es el mejor en ese sentido, digo, de abrir y decir, bueno, es con todos adentro, digo, todos los que estén en contra de las políticas de Milei, estamos juntos de este lado, listo, no hay mayores diferencias. Me parece que hay algo ahí que nos une, que creo que es esto, ¿no? El sentimiento, la vocación por la justicia social, que abarca a un montón de sectores, a un montón de organizaciones, a un montón de militantes, a un montón de gente común que no quiere esto que está pasando, que no quiere esta violencia que irradia Milei todos los días, que no quiere eso, que se cague de hambre el que tiene al lado.
Entonces me parece que el laburo, la tarea que tenemos los militantes es poder acompañar ese proceso, es poder seguir avanzando en, bueno, cómo nos organizamos para dar una respuesta concreta, para dar una respuesta también potente, y en ese sentido me parece que Axel con mucho coraje, sin dudar, sin titubear, lo viene haciendo desde el minuto 1 que Milei empezó a gobernar. Entonces, bueno, el desafío es cómo acompañamos eso con responsabilidad, y en el caso de los que estamos además en el ámbito de la gestión, bueno, con más razón, cómo poner el doble, triple, cuádruple de esfuerzos, porque no solamente es nuestra voluntad o nuestra vocación militante, sino además nuestra responsabilidad como funcionarios, trabajar en pos de construir ese escudo del que habla Axel. Bueno, hay que hacerlo realidad, digo, no es una metáfora que queda linda, tiene que ver con de verdad proteger con políticas concretas. Me parece que Axel eso lo hace todos los días, porque todos los días está inaugurando una escuela, un centro de salud. Ayer había estado en Ensenada inaugurando el edificio número 258 desde que arrancó la gestión. Digo, no existe en la historia de la provincia de Buenos Aires que una gestión haya hecho ese nivel de obras en el ámbito educativo. Bueno, me parece que esas son las demostraciones de que, a pesar de este contexto tan complicado, se pueden hacer las cosas de otra manera. Bueno, clarísima, Bernarda. Y vamos a seguir hablándonos después de una tanda. Hablamos de la provincia, de la situación nacional. Vamos a hablar también un poquito de San Miguel. Te mandamos en el medio un saludo de Inés María Vivares, que asumo que será mi tía. Pues la tía Inés entonces. Y bueno, y enseguida volvemos con Pueblada. Pueblada, en la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad.